Los contenidos de este programa reflejan los lineamientos políticos de los candidatos a la alcaldía de Cartagena, quienes se disputan el primer cargo del distrito en las elecciones atípicas del próximo 14 de julio. Los candidatos fueron convocados por la Universidad de Cartagena para que expusieran sus propuestas y definieran cómo gobernarían a la ciudad en un eventual gobierno de tan solo 2 años y medio. Las elecciones son atípicas por cuanto el alcalde Campo Elías Serandís, quien fue elegido para el periodo de 2012-2015, padeció de un cáncer que lo condujo a la muerte y no pudo terminar su mandato. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Por iniciativa del gobernador de Bolívar y presidente del Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, Juan Carlos Gozaín, el alma mater convocó a los candidatos a la alcaldía de Cartagena para que participaran de este foro. De acuerdo con los responsables del encuentro con los candidatos, se esperaba la asistencia de unas 400 personas, expectativa que se cumplió. El foro fue sugerido por el gobernador de Bolívar, Juan Carlos Gozaín, quien preside el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena y organizado por el Instituto de Políticas Públicas Regional y de Gobierno del alma mater. La universidad ha decidido desde su Consejo Superior que es importante que la universidad como espacio democrático se abra a una discusión como el futuro que tiene la ciudad, no solo en los próximos 2 años y medio, sino en el futuro, en los próximos 20 años. La Universidad de Cartagena convocó institucionalmente a la academia para que los aspirantes a ocupar el primer cargo distrital expusieran las líneas fundamentales de sus programas de gobierno y la ciudadanía tuviera la ocasión de escucharlos y participar democráticamente en el foro. Institucionalmente significa decirle a la ciudadanía que la Universidad de Cartagena está presente y que abre su academia para que la democracia pueda estar presente y que sea una democracia incluyente, participativa, transparente, en un foro que no es un debate, sino un foro donde se puedan exponer las ideas con un moderador y unos panelistas de las más altas calidades académicas y profesionales. Después de la reunión organizativa, solo era cuestión de tiempo para que el foro se pusiera en movimiento en el Paraninfo Rafael Núñez. Los conductores de este foro son 4 reconocidos intelectuales del Caribe colombiano. Sus opiniones y percepciones sobre la situación de Cartagena son supremamente pertinentes. Para garantizar la estatura académica del foro, la Universidad de Cartagena convocó a los reconocidos intelectuales costeños Salomón Kalmanovich, Jesús Oliveros y el padre Rafael Castillo, para que fueran los panelistas y Jaime Abello Banfi, quien se desempeñó como moderador. Banfi condujo el foro con especial habilidad y los panelistas interrogaron con la mayor independencia a los candidatos Borja, Navas Meisel y Vélez Trujillo, ya que la candidata María del Socorro Bustamante no asistió. Previamente, Universo U quiso conocer las opiniones de algunos panelistas y del moderador del foro sobre las realidades de Cartagena. Siento que Cartagena está en estado de emergencia. Este foro es una enorme pertinencia porque, como quedó muy claro en la reciente presentación del informe que presentó Cartagena Cómo Vamos, pues la ciudad realmente ha tenido un retroceso. Creo que es necesario volver a retomar los hilos de la participación ciudadana, de la vigilancia de lo público, de una actitud activa de buscar soluciones y de una actitud de esperanza. Que la universidad hace muy bien en abrir sus espacios para poner a conversar a la ciudad entera desde la academia sobre los temas fundamentales que deben animar la esperanza de Cartagena. El primer desafío es la inequidad. Esta es una ciudad muy inequitativa, muy inequitativa. Lo segundo es lo que hace referencia a la inclusión y a la participación. El tercer desafío yo lo considero que está en materia de educación, no solamente en el plano de la cobertura, sino de esa calidad educativa que necesitamos no solamente en las instituciones y universidades, sino en el ciudadano del común. El cuarto desafío que yo considero que tenemos enfrente es el que tiene que ver con la pobreza. En Cartagena lo más peligroso es un tipo con hambre. Y por último, yo creo que la ciudad tiene un gran desafío y es que nosotros sí necesitamos superar esos escándalos que son una afrenta para la ciudad
en tema de corrupción. Una gran paradoja de que Cartagena está atravesando por un periodo de auge económico enorme, inusitado. En el tema de la industria es la única ciudad del país que se sigue industrializando. Un boom del turismo enorme también. Un boom en la propiedad inmobiliaria, tiene el metro cuadrado más caro del país, y sin embargo las finanzas de Cartagena son muy magras, o sea, no está participando de las rentas del suelo a las cuales tiene derecho la ciudad y todos sus habitantes. Amplios conocedores de lo que representa Cartagena para el Caribe colombiano y el país. Estos líderes de nuestra región saben que la ciudad debe enderezar su rumbo para que no se siga extraviando de los tortuosos caminos de la inviabilidad como ciudad. Vamos a una pausa y de inmediato regresamos aquí a Universo U. Como ya dijimos, Cartagena atraviesa graves problemas, entre ellos la pobreza extrema, el desempleo, la inseguridad, el caos en la movilidad la agobia. También le afecta la corrupción, la ingobernabilidad, la ocupación del espacio público, la mala atención en salud, la falta de cultura ciudadana, entre otros problemas. Veamos entonces qué proponen los candidatos a la alcaldía de Cartagena, con la salvedad que el aspirante María del Socorro Bustamante no asistió a ese foro. Iniciemos con Wilson Borja, del Polo Democrático Alternativo. El paraninfo Rafael Núñez estuvo colmado de principio a fin durante el foro, pero la audiencia era mucho más amplia por cuanto el canal de televisión de la universidad llevó la imagen a su audiencia de Cartagena y al aula máxima de Derecho para que más personas pudieran ver las incidencias de este evento. La emisora UDC Radio también se unió a la transmisión, que igualmente se llevó a las redes sociales a través de Internet. Wilson Borja, candidato a la alcaldía de Cartagena por el Polo Democrático Alternativo, hace propuestas para encarrilar a Cartagena. El problema de la recuperación económica está amarrado a dos elementos. El primer elemento, los que tienen plata no pagan lo que deben pagar. Prueba de eso es que tú ves que las empresas no tienen avisos ni tableros para no pagar el impuesto. Prueba de eso, tú ves que las empresas en Cartagena, en el 49%, tienen sus matrices fuera de Cartagena, en Bogotá, y pagan por el área que tienen allá, que son áreas minúsculas comparada con los terrenos y las producciones que tienen en Cartagena. Prueba de eso es que sacan una medida como la del predial, en donde le descuentan el 30% por pronto pago, y dicen no es igual para todo el mundo. No, no es igual para todo el mundo. Es diferente un hogar que paga que no paga ese 30% por pronto pago, que puede significar, dependiendo de dónde está, desde 50.000 pesos hasta 1 millón de pesos. Pero los hoteles, las industrias y toda la cosa, ese 30% significa millones de pesos. 5.200 OPS en manos de los concejales, eso es una barbaridad. Y además sacada por el rubro de inversión. No, tenemos que reducir eso a nada. El problema de la violencia en la ciudad es respuesta, es producto, es consecuencia de la pobreza de la ciudad. Es consecuencia de que la gente no tiene resueltos sus derechos en educación, en trabajo, en vivienda, en salud. Los cartageneros han estado buscando un caudillo, estamos buscando un mesías, y eso no existe. Existimos hombres y mujeres de carne y hueso. Lo que hay es que resolver un problema de administración colectiva. Yo he dicho, cada sector se organizará. El sector de la salud, el sector de la educación, el sector de turismo. Ellos les entregaré cuáles son las falencias, las dificultades que tenemos y cuáles son los presupuestos. Ellos tendrán que definir cómo van a invertir esos presupuestos, pero además tendrán que definir quién va a ser el secretario de esa respectiva área, a través de sistema meritocrático que yo he defendido toda la vida como dirigente sindical. Cuando tú empoderas a la población, no volverá a haber corrupción porque la gente vigilará los presupuestos. El problema de la movilidad es fundamentalmente, tú tienes que incluir el agua, que es la mayor riqueza que tiene la ciudad. Hong Kong y todas las ciudades fundamentales de Asia, ¿por dónde se transportan? Por el agua. Cartagena es una ciudad insular.
hay que aprovechar el agua, que sería el primer elemento. Iríamos desde la bicicleta hasta el barco, pero fundamentalmente necesitamos resolver el problema de la corrupción ahí. No es posible que este transcorrupto, como lo llamo yo, nos vale el doble de lo que tenía proyectado a hoy sin terminar. No es posible que sin haber empezado, hoy estén reparando las losas. Eso es una locura. Eso solamente sucede en Cartagena. En Bogotá sucedió después de 3 o 4 meses de estar entrando en funcionamiento el sistema. Por aquí, sin entrar a funcionar, ya están reparando la losa, lo que muestra la vagabundería y la corrupción que hay. Tenemos que entrar a resolver, y yo tengo la fórmula para resolver el problema del mototaxismo. Mientras empieza el transcorrupto, vamos a organizarlo a ellos, vamos a darle la posibilidad de tener una empresa de mensajería, vamos a acabar la policía que los persigue y a los bandidos policías que hacen negocio en el mototaxismo. Vamos a acabar el problema de los patios en donde le hacen locuras a estos mototaxistas. Y vamos a darle una empresa. Si yo he dicho, la basura en Cartagena cuesta plata como vale en Dinamarca, que la usan hoy para energía. Ok, en todo el proceso de reciclaje vamos a meter a los mototaxis con taxis preparados para recoger ese reciclaje. Borja fue representante de la Cámara y sufrió un atentado que casi le cuesta la vida, perpetrado en Bogotá hace algunos años. Mientras se registran los asistentes al foro, les presentamos las propuestas del conservador Miguel Navas, quien fuera gobernador de los departamentos de Sucre y Bolívar. Los candidatos a la alcaldía de Cartagena cumplieron con las reglas del juego del foro y en el tiempo establecido plantearon sus programas y respondieron las preguntas de los panelistas y del público. El exgobernador de Sucre y de Bolívar, Miguel Navas Meisel, es pausado y habla con la experiencia que le dan los años. Poder establecer y caracterizar los logros que se necesita para salir de la pobreza. En primer lugar, articulando los programas que tiene el PES con los programas del Gobierno Nacional a través de la Red Unidos, que son programas dirigidos a sacar de la pobreza el mayor número de familias de la ciudad de Cartagena. Por ejemplo, Más Familias en Acción, Más Jóvenes en Acción, que son programas que subsidian a las madres comunitarias, cabezas de hogar, para que tengan los recursos suficientes para mandar a sus hijos al colegio, para garantizar la seguridad alimentaria. Cada día tenemos más casos de violencia interpersonal, de violencia intrafamiliar, homicidios, para garantizar la seguridad, fortalecer el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, que tiene 3 componentes: el componente policivo, el componente de autoridad judicial, para judicializar a los que quebrantan la ley, y finalmente el componente de inversión social, que es el más importante, que es la causa principal, derrotar la desigualdad económica y la pobreza. En primer lugar, poner a funcionar el plan anticorrupción de acuerdo a la ley. En segundo lugar, abrir la oficina de quejas. Y en tercer lugar, hacer un llamado a la sociedad civil para que haga el control social sobre los actos del gobierno. En mi gobierno acercaremos la gestión a las comunidades para que los actos del mismo sean transparentes. Demoras, eso ha ocasionado incremento en el costo de la construcción de la troncal. Necesitamos alrededor de unos 950.000 millones para concluirla, en lo que tiene que ver con la parte que hace falta de la troncal para pavimentar, los recursos para la chatarrización, 270.000 millones, los recursos para la compra del equipo, 350.000 millones, el laudo arbitral, 19.000 millones. Tendremos que revisar el primer nivel de atención, que está a cargo de la ESE Cartagena de India y los centros de estos atención prioritarios, ponerlos a funcionar, que los programas de promoción y prevención se den para evitar que cada día tengamos más pacientes en los centros de atención prioritarios, incorporar los 4 hospitales que se construyeron y no han sido dotados al segundo nivel de prestación de servicios, y la calidad y la atención, que eso debe estar a cargo de la EPS. Educación, usted sabe que ese es el principal reto que debemos enfrentar desde lo público y lo privado. En materia de educación superior, por ejemplo, que es el caso de aquí, tenemos que ampliar la cobertura a través de
esfuerzos fiscales, en el caso del Colegio Mayor, para que duplique su cobertura, para las carreras técnicas y tecnológicas, los CERES hay que financiarlos, y los acuerdos con el SENA, convenios con el SENA, con la Universidad de Cartagena, plan becario, para que se amplíe esa cobertura y así podamos permitir que esos 10.000 estudiantes de bachillerato que salen anualmente puedan hacer un tránsito hacia la educación superior. Navas dijo durante el foro que es un hombre de manos limpias y que por lo tanto no tiene cuentas pendientes con la justicia ni con órganos de control. Vamos a una segunda pausa y al regreso les tendremos otros puntos de vista de los candidatos a la alcaldía de Cartagena. Ese debate en el Paraninfo Rafael Núñez de la Universidad de Cartagena ha permitido que la academia participe de manera significativa en los procesos políticos que interesan a los cartageneros. El candidato de los partidos Verde y Liberal es Dionisio Vélez Trujillo, quien aspiró en las pasadas elecciones que las ganó el alcalde Campo Elías Serandiz. Dionisio Vélez Trujillo es el más joven de los candidatos y en las elecciones pasadas, ganadas por Campo Elías Serandiz, obtuvo más de 50.000 votos. Se define como empresario y educador. Nosotros hemos planteado la aprobación de procesos que entren a mitigar la pobreza basados en la inclusión social. Uno de nuestros grandes índices, de nuestros grandes renglones del programa de gobierno está en la inclusión social. Yo creo que si nosotros no trabajamos de la mano con las comunidades, si nosotros no los involucramos en el desarrollo social, en el desarrollo económico de la ciudad, jamás vamos a poder subir a todas esas personas de la pobreza extrema o incluso de la pobreza hacia, lógicamente, mejores alternativas económicas. Ahí es donde está el quick del asunto, generar oportunidades, pero siempre trabajando de la mano con ellos. Hoy el problema que más agobia a los cartageneros es la inseguridad. Tenemos el tema, por un lado, de los jóvenes en riesgo y por otro lado, el tema de las pandillas. Son dos situaciones completamente diferentes y que están basadas en la falta de oportunidades. Por eso nosotros hemos dicho, generaremos oportunidades en educación, generaremos oportunidades en deporte, generaremos oportunidades en cultura, generaremos oportunidades laborales para que estos jóvenes de alguna manera tengan las posibilidades de verse proyectados a futuro. Y hemos hablado en el tema educativo, que hoy esos jóvenes en riesgo son jóvenes que se han retirado de sus colegios porque no cuentan con las calidades en las infraestructuras, en lo que son laboratorios, en lo que son medios didácticos para estar de alguna manera activos en sus aulas de clase. Lo hemos demostrado no solamente en esta campaña, sino en la campaña pasada, haciendo una campaña abierta de la mano de las comunidades, una nueva forma de hacer política en la ciudad que no se había visto y que ha dado resultados hoy en las elecciones pasadas, más de 57.000 votos, resultado de esa forma de trabajar la política seria, honesta, con respeto, sin corrupción, con las manos limpias, y en esta ocasión nuevamente se refleja, lógicamente ya en el tema de encuestas, ya se refleja un poco más allá de lo que realmente quiere la ciudadanía. Cartagena quiere que las cosas cambien, Cartagena quiere mejores alternativas para la ciudadanía y quiere cero corrupción, y eso es lo que nosotros hoy podemos ofrecerle a los cartageneros. Hemos dicho y hemos sido claros, 14 meses nos demoraremos para entregarle el Transcaribe a la ciudad de Cartagena. Es una deuda que tiene el distrito con los cartageneros. Falta voluntad política, falta confianza, falta credibilidad de parte del gobierno nacional en nosotros, que se la vamos a generar rápidamente apenas entremos al gobierno para que fluyan los recursos, para que la voluntad política se dé y en 14 meses podamos entregarle a los cartageneros el sistema de transporte masivo Transcaribe. Bueno, 13.000 niños por fuera de las aulas y en educación superior, lógicamente, unos recursos totalmente estrictos y restringidos. Creo que hay que abrirle los recursos
a la educación en todas sus áreas, en todos los programas, todo lo que es desde primera infancia hasta educación superior. Hay que involucrar toda la educación. Quien no educa no se transforma, quien no se educa no sale de la pobreza, y ese es uno de los grandes retos que tenemos para iniciar en este gobierno de 2 años y medio. Vélez Trujillo lleva la representación de los partidos Liberal y Verde, aunque en la contienda electoral anterior fue respaldado por un movimiento cívico. Los asistentes al foro convocado por la Universidad de Cartagena a través del Instituto de Políticas Públicas Regional y de Gobierno del Alma Mater también tuvieron participación en este foro. El Paraninfo Rafael Núñez de la Universidad de Cartagena tiene capacidad para 300 personas y se llenó completamente con el foro. En el aula máxima de Derecho también había mucha gente mirando la transmisión del evento a través del canal de televisión de la universidad. Todas esas personas salieron satisfechas con la organización que permitió a los candidatos exponer sus propuestas de gobierno y responder a las inquietudes de los panelistas y del público que también preguntó. Universo U entrevistó a varios participantes del foro. Pues el foro me pareció interesante porque se vio más como una actividad académica. Bueno, muy interesante porque aplaudo estos esfuerzos de la universidad para poner en debate y que todos podamos enterarnos de las propuestas que tienen los diferentes candidatos que están aspirando a la alcaldía de Cartagena. Realmente creo que se necesita un poco más de debate y como el foro lo presentaba, que era un foro, no era un debate, pero se necesita mucho más debate frente a las situaciones de cada una de las propuestas que ellos planteaban. Muy interesante, los planteamientos de los candidatos están ajustados a lo que realmente la ciudad en este momento está necesitando, unas propuestas serias, unas propuestas que saquen de la profunda crisis que está viviendo Cartagena. Para las directivas de la Universidad de Cartagena y los organizadores del foro, la satisfacción es completa porque todo salió como estaba planeado y se le dio la oportunidad a la comunidad académica y a la ciudadanía de Cartagena de saber qué proponen quienes buscan gobernar la ciudad en los próximos 2 años y medio. Los ciudadanos tendrán la palabra el próximo domingo 14 de julio, cuando Cartagena tendrá un nuevo alcalde en el Palacio de la Aduana. Concluido ese interesante encuentro con los candidatos a la alcaldía de Cartagena, llegamos a la parte final de nuestro programa porque se acabó nuestro tiempo. Esperamos que este universo haya contribuido a entender un poco más de las esperanzas y de las realidades de los cartageneros y de Cartagena. No olviden seguirnos en Facebook y en Twitter y también búsquenos en YouTube como UD Cartagena. Hasta pronto.